11 de marzo al 28 de julio del 2008, un conflicto inimaginable en la República Argentina sacudió a todas las estructuras, sobre todo la estructura económica y a la política, ¿por qué no decirlo? Y nos dejó pensando a todos. Provocó piquetes en las rutas, lockout patronal y de empleados en los campos, el gobierno enfurecido, tomando distintas medidas, tratando de buscarle la vuelta para salir de un verdadero enredo que era monumental y que hoy estamos recordando aquí en debate. La resolución 125, que regulaba las retenciones al campo de manera móvil y que desató todo este conflicto. Hoy lo recordamos en debates. Bienvenidos. El conflicto había nacido una tarde del mes de marzo, cuando el entonces ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, Martín Lustó, anunció la famosa resolución 125 que creaba un mecanismo de retenciones móviles para las exportaciones de soja. En el caso de las subas de retenciones que estamos proponiendo, creemos que es importante detener en forma relativa el avance de la sojización, que no solo expulsa mano de obra del campo, sino que además compite directamente con algunos de los productos que nosotros queremos aumentar en sus niveles de producción. Es inadmisible más aumento de retenciones. El paro nacional continúa con presencia en la ruta, con tal de que la rebelión agraria continúe hasta las consecuencias que tenga que llegar. La huelga me parece que se le están haciendo a los argentinos porque las exportaciones siguen yendo en boca. No somos golpistas, venimos a buscar revancha. Le pido por favor que usted tampoco busque revancha entre nosotros. Le pido por favor que no desabastezcan más la mesa de los argentinos. Ahí está, señores, han pasado 10 años de esta movilización que duró 129 días. Parecía que iba a durar una semana, que iba a ser un día, 2 días. Se extendió de una manera increíble y sacudió todas las estructuras en la República Argentina. Nuestros invitados hoy aquí en debates, lo tenemos a Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenido. Muy agradecido por la invitación. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a hablar mucho hoy sobre este acontecimiento. Carlos Baravales, también representando a la Federación Agraria, otra vez con nosotros. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bueno, y nuestro amigo el economista Alfredo Blanco, que siempre nos está ilustrando y ayudando desde el ámbito catedrático, sobre todo. Porque también se habló de esto en las universidades, ¿no? Era tema de debate en todas partes. Estábamos todos muy atentos a una Argentina que se sacudía, ¿no? Fue muy fuerte esto para todos nosotros. Sí, a mí me parece que había como dos planos de discusión, ¿no? Un plano era de naturaleza esencialmente político, una reacción además, pienso yo, inesperada, no solo para el gobierno, sino para casi todos los sectores de la sociedad, y había una discusión más de naturaleza técnica en torno a la resolución, ¿no es cierto? Bueno, pero digamos, en la evolución del conflicto, obviamente los argumentos se confunden y lo técnico fue dejando gradualmente lugar más a una discusión política. Digo, por adelantar una opinión, si uno mira la resolución que hizo el entonces ministro Martín Lustó, en términos técnicos era una resolución con muchísimas deficiencias. En realidad, si uno la analizaba, podía llegar un momento que el aumento del precio internacional de la soja terminara siendo apropiado íntegramente por el gobierno. Entonces eso generó, bueno, después se sumó todo lo ideológico y político, y bueno, y fue esto que todo el mundo hablaba de las retenciones, ¿no? Se hablaba además como si fuera un invento, algo reciente, porque obviamente había retenciones, pero se había pasado a estas móviles. Digo, estas cosas uno técnicamente las tiene que discutir sin dogmatismo, porque en realidad las retenciones son bastante anteriores, hubo experiencias anteriores, ¿no? En marzo del 67, cuando un ministro de inspiración bien liberal, como Crier Bacén, anunció su programa, bueno, devaluó el peso y puso retenciones, y le llamó devaluación compensada. Y eso es bastante anterior. Bueno, y ustedes desde el campo lo ven como algo confiscatorio. Se dijo en reiteradas ocasiones en todos los piquetes y en todas las manifestaciones. Sí, yo recuerdo en ese preciso momento, nosotros veníamos de los años 90, donde muchos de nosotros tuvimos que salir del sistema.
Después fuimos, en mi caso, fui trabajador y en el año 2001, con la devaluación, intento nuevamente recuperar el campo que estaba alquilado. Entonces, después de algunos años, no es fácil, porque nada es fácil recuperar una chacra. Bueno, iniciamos el trámite y bueno, como dice el señor, ¿no? O sea, nosotros cuando se anuncia el tema de las retenciones móviles, uno sacaba la cuenta y decía, bueno, ¿qué pasa si aumenta? Llega un momento que la rentabilidad queda toda en manos, ¿cierto?, de alguien que no está apostando, ni trabajando, ni invirtiendo en el campo. Entonces, lo primero que pensamos es, otra vez, ¿cuántos años de nuevamente vamos a estar fuera? Porque digo, así como los años 90 nos dejó afuera del sistema, digo, esto nos va a volver a dejar fuera del sistema, y por ahí surgió esto que bueno, que también hay que ver todas las matices que lo rodean, ¿no? Uno cuando pasa el tiempo y ve, y además tuve la oportunidad de comenzar ahí a participar en Federación Agraria, porque antes no lo había hecho, uno se va formando y ve que el gremialismo en realidad no es esto, porque muchas veces la sociedad confunde y cree que el gremialismo está nada más que en un corte de ruta. Y en realidad nada que ver, el gremialismo es la formación de personas para que tengan la capacidad de poder escuchar, de poder entender, de poder discernir, porque si no después termina pasando estas cosas, ¿no? La falta de entendimiento, la falta de comprensión, llegan a resultados como esto, tanto de un lado como del otro, ¿no? Y Pedro, ¿ustedes cómo vivieron esos 129 días donde había tanta bronca, tanta furia en las rutas por parte de los productores? Bueno, yo me incorporé a la sociedad rural a posteriori del conflicto, porque acompañaba la posición que había tenido, que era, estaba en contra de la 125, pero a favor de la legalidad en la forma, digamos, de encarar el conflicto. O sea, se consideraba básicamente que se tenía que resolver institucionalmente sin llegar a ese extremo de todas las medidas que se vivieron y que provocaron tantos problemas en general, ¿no? Se sentían incómodos, básicamente. Sí. En ese contexto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque me imagino que más de una vez se los debe haber invitado a que vayan también a las rutas, a que se sumen al modo de actuar de las bases que se les llamaba en aquel momento. Costó algunas cuestiones institucionales. De hecho, al poco tiempo nosotros nos retiramos de Cartés. Entonces, en ese sentido, tuvimos, digamos, mucha dificultad en las relaciones que se están recomponiendo con el resto de las instituciones agropecuarias, digamos, que nos ha llevado, nos va a llevar y nos va a seguir llevando tiempo, pero tenemos obviamente toda la voluntad, toda la vocación, porque este es otro momento histórico, son otras las necesidades, y quizá lo que pasó en esos 129, 130 días marcó mucho para adelante en todo término, ¿no es cierto? Porque cómo se fue proyectando políticamente en las inmediatas elecciones de 2013, después en 2015, y ver muchos actores de ese momento que se sumaron al conflicto, asumieron hoy lugares importantes electos y están en el gobierno hoy. Muy bien. Bueno, vamos avanzando en los tapes, vamos viendo, así podemos ir hablando sobre mojones históricos. También recordando, estábamos viendo recién un fragmento de un compilado que hizo el canal de cable TN de Buenos Aires, y vamos a ir picoteando de distintos informativos y fuentes para que ustedes puedan ayudarnos a entender qué ha pasado en estos últimos 10 años. Y uno de los nombres más repetidos de la resolución 125 fue el vicepresidente y presidente de la Cámara de Senadores, Julio César Cleto Cobos, que terminó votando negativamente por el proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso para tratar de llegar a una solución, pero ya respaldada por los legisladores nacionales. Le tocó desempatar y, claro, quedó en una situación de muchísima presión. Veamos. ¿Por qué votás de esa manera? Porque debe ser recontra jodido estar ahí, porque no sabíamos qué decía tu voto, que dijiste mi voto es no positivo. Se hicieron remeras con eso. Primero que es raro que te toque desempatar. Y la verdad que como presidente del Senado no podés hablar. Entonces es una situación nueva.
Entonces yo lo que dije, bueno, a partir de esta instancia de empate, empiezo a hablar con Pampuro, que era el presidente provisional, que tenía yo muy buen diálogo con él, con Berani, que transmitía al radicalismo. Digo, den un cuarto intermedio, porque no puede estar el país dividido 36 votos. Acá no se soluciona esto. Bueno, Berani hizo la gestión, pero no había caso. Ninguno, ni el oficialismo ni la oposición. No querían ceder. No, querían solamente Extensoro, que era la coalición cívica. Cuando yo hago la propuesta, levanta la mano accediendo, digamos, al cuarto intermedio. Así que bueno, imagínate, hubo otras cosas. Llama Alberto Fernández y me dice Pampuro, por favor atendelo. Bueno, con Alberto Fernández la verdad que teníamos muy buena relación, la seguimos teniendo y él, bueno, intercambiamos ahí, le digo, mira, yo no lo pido, que lo pida Pichetto, que lo pida alguien, pero esta no es la solución. Y Alberto me dice, no, vos a acompañar y después decir que la presidenta los va a recibir a la mesa de enlace al otro día a las 8 de la mañana. Le digo, mira, que los reciba, pero que sea con un cuarto intermedio para encontrar una solución. Bueno, no hay caso, y entonces Pampuro me dice, Julio, estirá el discurso para ver si yo convenzo al bloque. ¿Me estás jodiendo? Así es, así fue. ¿Estirá el discurso? Estirá que yo vea... ¿Y vos empezaste a estirar el discurso? No, yo ni discurso tenía, la verdad, pido el cuarto intermedio, me dicen que no, por el reglamento, vos tenés que volver a votar, hago volver a votar, claro, porque 36. Si vos llegabas en ese momento de nervios, llegabas a decir voto positivo, o sea, positivo, se malinterpretaba, no podías decir, no, yo no quise votar esto. O ahí cuando decís una cosa, por queda. Eso cuando dije mi voto no es positivo, lo aclaraste en contra, claro. Lo aclaraste, claro. Me dice, ¿de dónde salió? ¿Qué sé yo? Salió de ahí, estaba mirando a ver qué pasaba, a ver si accedían o no, y cuando me hace Pampuro así... Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Muy bien. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor vicepresidente. Claro, con este proyecto se intentaba colocar compensaciones a los pequeños productores y, digamos, se buscaba una forma de que avanzara lo de las retenciones con los legisladores, pero no se pudo. Ustedes salieron a festejar cuando esto pasó, ¿no? No, esto, lo que vos te referís es una reunión anterior a esto. Directamente estaban hablando de si iban a ser móviles o no. Lo que hace referencia creó un debate anterior. Bien. Esto es directamente el voto no positivo. Para la movilidad de las retenciones. Claro, para la movilidad de las retenciones. Esa instancia que habías comentado era una anterior. Me parece que esto, yo recién estaba pensando, no sé si no se merece un premio Nobel de la Paz Cobo en ese momento, ¿no? Porque más allá de las cuestiones económicas que recién hablábamos, y digo, bueno, el Estado después de alguna manera le buscó la forma y obtuvo también esa renta de otra forma, pero la renta que quería tener se la sacó de otra forma a los productores, no a lo mejor en retenciones, pero sí de otra forma. Pero eso me parece que contribuyó a la paz que necesitábamos todos. ¿Y si votaba positivamente? No sabríamos hoy la respuesta, pero sí ¿Pero sabemos. qué se decía ahí en los piquetes donde estaban ustedes? Y uno nunca puede opinar sobre algo que no sucedió. Lo que vemos es lo que sucedió. Sí. Lo que sucedió es que eso tranquilizó, generó paz y volver a trabajar. Vuelvo a decir, de alguna manera el margen que necesitaba el Estado le buscó también la vuelta y obtuvo su rentabilidad, su parte de retención, pero no mejor en las retenciones, pero en otra cosa. Me parece que eso trajo paz porque ya había un grado de locura, si se quiere llamar, tanto de aquellos que estábamos en la lucha, en la ruta, como también así del gobierno, ¿no?
Blanco, económicamente, el gobierno precisaba sí o sí de estos 2.200 millones de dólares, creo que eran, que provenían de estas retenciones. ¿No había otra manera de articularlo? Probablemente había otra. El gobierno estaba enfrentado a una situación compleja, que era, digo, al margen de la discusión sobre la facultad del gobierno de apropiarse de la renta agraria, que es una discusión que en economía es una discusión muy antigua, digamos, ¿no? Desde los economistas clásicos ingleses. Un gran economista, David Ricardo, publicó en 1821 un libro y formuló una teoría de la renta que se llama teoría de la renta ricardiana o renta diferencial, donde se discute sobre este fenómeno de la renta. Ahora, el gobierno estaba enfrentando una situación compleja. ¿Por qué? Probablemente recordamos que el expresidente Kirchner hablaba mucho de los superávit gemelos. Sí. Y decía, tenemos superávit en sector externo, tenemos superávit en sector fiscal, bueno. Ciertas inconsistencias en el diseño de política económica del gobierno lo fue llevando gradualmente a perder el superávit fiscal. De hecho, después la economía argentina dejó de crecer después del 2008-2009. Sumado a eso, la crisis de los derivados financieros, también el gobierno pensaba que no le iba a afectar a la Argentina. Pero lo concreto es que se empezó. Dicen que el presidente Kirchner era de preguntar todos los días los números, cómo iba. Yo no sé si eso forma parte de una leyenda. Lo concreto es que de 2004 en adelante la economía venía creciendo y gradualmente vino desapareciendo el superávit fiscal. Es decir, el gobierno no percibió en ese periodo que probablemente hubiera sido conveniente generar un fondo anticíclico para algún momento en que no tuviese, digamos, las condiciones internacionales que tenía allí. Bueno, lo concreto fue que desapareció el superávit fiscal, entramos en déficit, ¿no es cierto? Y bueno, cuando uno tiene déficit, tiene básicamente, digamos, dos alternativas. O baja el gasto o sube los impuestos. Después, si tiene déficit, tiene dos alternativas. O lo financia con emisión monetaria o se endeuda. Eso, digamos, ahí no hay discusión ideológica. Lo concreto es que el gobierno creyó que era una buena idea avanzar sobre la renta, habida cuenta que el aumento de los precios internacionales le mejoraba la rentabilidad del sector agropecuario. Y además hacia el interior del gobierno tenía ciertas contradicciones. Yo tuve oportunidad de preguntarle a Martín Lustó, que estuvo en Córdoba en la facultad una vez, en una parte por supuesto, hacerle una observación sobre la 125 que él había diseñado y decirle cómo habían pensado eso. Y el argumento, que no me lo dio él, sino otra persona y trataba con él, me dice, bueno, lo que pasa es que había otra gente del gobierno que quería subir mucho las retenciones y lo vinculaban al secretario de Comercio, el señor Moreno. Cerca del 64%. Claro, llevarlo, entonces es como una forma de hacerlo más fácil. O sea, por un lado el gobierno tenía... No se llevaba muy bien tampoco entre ellos. ellos. Creo que tenía, me lo dijeron además como para decir, en realidad la culpa es más de Moreno que nuestra. Pero el hecho concreto es que cuando el gobierno enfrenta una situación compleja desde el punto de vista de las cuentas públicas, y le resultaba fácil decir, bueno, vamos por las retenciones, que un impuesto se cobra fácil, que es un impuesto que es muy difícil que se evada. No digo que no se puede evadir, se sabe que hay veces que han salido camiones de soja por lugares insospechados, pero lo concreto es que ese mecanismo era un mecanismo, digamos, muy directo de recaudar, ¿no? Y probablemente ahí, entonces, después ya todo se tiñó de una discusión. Yo recuerdo que cuando los productores que cortaban las rutas y demás, recuerdo gente, personalidades argentinas haber dicho, son los piquetes de la abundancia, claro, etcétera, es la oligarquía, bueno, lo concreto es que, más allá de eso, querían la plata porque habían generado un déficit fiscal complicado de financiar y le pareció que eso era una buena idea. Y yo creo que el gobierno pagó ahí un costo tremendo después en términos políticos, ¿no? Lo que acá decían se reflejó en las decisiones posteriores, ¿no? de la gente. Y en el caso de ustedes, Pedro, no participaban directamente, pero se veían afectados también. Sí. Por un lado, por otro, claro, por los rebotes de todo por esto. Por eso, ¿no? era la posición. Con respecto de la medida en sí, se estaba en contra, porque coincido con lo que dice, cómo fue implementada, incluso cómo fue maltratada políticamente, porque ahí hubo un error político del gobierno grave, porque a un sector que estaba siendo rentable, que era estaba cerca del gobierno, porque incluso a partir de allí surgieron, por ejemplo, la subsecretaría de lechería, que antes no había una política de Estado hacia el sector en especial. No había un tratamiento para el sector carne, digamos que aparecieron los subsidios para los feedlots.
y otra serie de medidas que a través del ministro Domínguez, a posteriori, que lograron revertir políticamente en la voluntad de muchos productores, digamos, en ese sentido lo podemos palpar directamente, si no, no hubiera triunfado el gobierno en ese momento por el 54%. Claro. Entonces, hubo un costo político inmediato en la elección siguiente y después se pudo dar vuelta. Ahora, ¿cómo sigue después? Porque yo lo que proyecto, digo, bueno, en este momento vemos quiénes están dentro del Ministerio de Agroindustria de la Nación, qué política activa vemos, qué política vemos para el sector y quién está contra, porque hoy vemos, nosotros también estamos en CAME y vemos cómo están las economías regionales y tienen unos problemas que no había en los últimos 10 años. Digamos, el costo energético, el costo de flete, el costo de transporte, el costo en general de las aperturas que ha habido de importación para todo lo que es de productos primarios, digamos que vemos fruta de cualquier lugar del mundo, digamos, y los productores pequeños y medianos están hoy en un problema que no lo tenían hace 10 años. Eso es creo que sería un poco también, tampoco hubo, ni lo hay en este momento, una política activa de parte del Estado de generar un desarrollo agroindustrial agroalimentario. Es decir, no hay una promoción agroindustrial agroalimentaria, que es un déficit, porque el problema de los productores muchas veces es que no tienen la forma de generar un proceso de elaboración cercano a los ámbitos de producción, digamos, que acorte precio de transporte, que acorte precio de costo en sí de producción y que puedan llevar también a la góndola otro producto. No se da tampoco una discusión de costo y de precio, no la hay, digamos, en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque si hoy día se está cosechando papas, la vuelta de Córdoba. Yo no sé cuánto están pagando el kilo de papa a un productor en el potrero. Lo que sí sabemos nosotros cuánto vale en el supermercado. Yo le puedo asegurar que si un productor gana el 10%, es mucho, del precio a góndola. Yo creo que esa tiene que ser hoy el debate que tiene que tener el sector productor primario. Bien, el discutido y el tan necesario valor agregado en la producción para dejar de ser un país productor de materia prima, nada más, de alimentos en materia prima. Después de la pausa me va a decir Carlos qué piensa, de Federación también, al igual que Pedro y el doctor Alfredo Blanco, se lo dije en italiano. Sobre si era una lucha por la plata o por la libertad. Que es una gran pregunta de aquella batalla de 129 días que vivió la República Argentina. Ya venimos.